Vamos a complementar la teoría de las tablas de verdad con estos pequeños ejercicios. Nos dice la primera expresión: si la proposición compuesta P entonces Q o R, P entonces Q o R, me dice que toda esta expresión es falsa. Primero tengo que analizar cuál es el conector principal, el que me ayude a enlazar todo. Él es el conector principal, el que me ayuda a enlazar todo. Eso dice que es falso. ¿Cuándo este conector es falso? El O, ¿cuándo es falso? Cuando las dos expresiones son falsas. La primera tiene que ser falsa y la segunda tiene que ser falsa. Eso ya me permite calcular de manera instantánea el valor de F. F es falso. ¿Cuándo la condicional es falsa? La condicional es falsa cuando la primera expresión es verdadera y la segunda expresión es falsa. Eso significa que ya tengo el valor de P, el valor de Q y el valor de R. Y la pregunta me está diciendo calcular el valor de P, de R y de Q. En ese orden. A ver, P verdadero, R falso, Q falso. Ese sería el orden que me están pidiendo. Segunda expresión. Me piden hallar la tabla de verdad. Entonces vamos a calcular por aquí. P y Q. Entonces negación de P. Pareciera que son tres expresiones. P, Q y negación de P. Pero al final termina siendo P. Entonces el número de valores, primero el número de valores, tendría que ser 2 elevado a la cantidad de proposiciones, 2 al cuadrado, 4 valores. Como son 4 valores, hago el reparto. Primero se le reparte a P, luego a Q, luego a R y así sucesivamente. Entonces, primero hacemos el reparto para P. A P le tocaría 2 verdaderos, 2 falsos. Negación de P, 2 falsos, 2 verdaderos. Ahora toca Q, pero a Q le toca verdadero falso, verdadero falso. Luego tengo que ir por el paréntesis. Estos dos están enlazados con la conjunción, con el I. ¿Qué decía la teoría para el I? El I es verdadero cuando los dos son verdaderos. Cualquier otra combinación siempre es falso. Ya tengo la respuesta de toda esta expresión. Y lo voy a tener que juntar con toda esta expresión. ¿Mediante qué conector principal? El conector principal es el conector condicional. Entonces aquí me tiene que salir la respuesta. Condicional. ¿Qué se busca en la condicional? Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la respuesta es falsa. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la respuesta es falsa. No, la primera es verdadera, no hay más. Entonces todas son verdaderas. Esa sería la tabla de verdad, la que está al centro de todo. Esa es la respuesta para esta expresión. Ahora tener cuidado con la tercera. En la tercera me dice, haya la diferencia entre el número de proposiciones verdaderas y falsas que se obtiene de la tabla de verdad de E. Tenemos Q, no P y R. Son 3 proposiciones, entonces su número de valores sería 2 al cubo, porque son 3, 8. Primero se le reparte a P, no porque Q está primero se le va a repartir primero a Q, primero se le reparte a P. A P, como son 8, le tocaría 4 verdaderos y 4 falsos. Pero como dice negación de P, entonces por ser negación de P le tocaría 4 falsos, 4 verdaderos. Luego de P sigue Q. A Q le tocaría 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Mientras que a R le tocaría solamente 1, verdadero falso, verdadero falso, verdadero falso, verdadero falso. Y luego lo que hago es ver quiénes se van enlazando. Por ejemplo, el I.
El i es para todo este paréntesis. Entonces, ¿el i qué me dice? El i me dice, si las dos proposiciones son verdaderas, la respuesta es verdadero. ¿Me voy a fijar dónde? No hay dos verdaderos, acá tampoco, aquí. Si los dos son verdaderos, la respuesta es verdadera. Cualquier otra combinación siempre es falso. Cualquier otra combinación siempre es falso. Entonces, ya tengo la respuesta de toda esta expresión. Ahora, esa expresión lo vamos a juntar con esta expresión. Y todo eso lo vamos a unir mediante el conector condicional. Entonces, todo eso me va a salir en esta expresión. Y ahí estaría mi respuesta. Pero para calcular la respuesta es una condicional. La condicional dice, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, la respuesta es falsa. Verdadera con falsa, acá, verdadero con verdadero. No, verdadero con falso, aquí, falso. Entonces no hay más. Quiere decir que todas las demás expresiones salen verdaderas. Y la pregunta me dice calcular la diferencia entre el número de verdaderas y falsas. Como no especifica el orden, vamos a considerar la diferencia positiva. Entonces, 7 verdaderas y una falsa. La respuesta sería, 7 verdaderas y una falsa, la respuesta sería 6. Esa sería la respuesta.